Buenas noches a todos. Les mandamos un saludo también a todos los hermanos, a las hermanas que nos están viendo por la virtualidad. Y también oramos y damos gracias al Señor por todos los hermanos también de aquí que están sirviendo o están enseñando en otras iglesias. Que el Señor les bendiga ricamente. Bueno, hace algunos días, compartiendo la palabra de Dios en lo que fue el retiro de jóvenes, ahí tuve ocasión de tomar un tema, pero brevemente fue. Y bueno, era mi deseo, tenía en el corazón de poder compartirlo de manera completa en este momento. Así que yo los invito a que puedan abrir su Biblia en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, y en el capítulo 4. Un solo versículo para leer y después vamos a profundizar en el texto. Génesis capítulo 4 y versículo 7. Bien, leemos así, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bueno, un versículo que necesita su interpretación y vamos a tratar de que sea práctico para nosotros en esta noche. Así que vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Primero, Señor, por estar aquí, por nuestra salud, por poder congregarnos con esta libertad que tenemos. También ahora de abrir tu palabra en Génesis y aprender acerca de ti y sacar lecciones prácticas, Señor, para especialmente relacionarnos contigo. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este tema trata de uno de los temas que son prioritarios, vitales para nuestra vida como cristianos, porque toca el tema de la adoración. De hecho, el mensaje en esta noche se llama El Dios que adoramos y hace hincapié mayormente en lo que es el carácter de Dios, que es el objeto de nuestra fe. Si nosotros no conocemos a Dios para adorarlo a Él de la mejor manera, simplemente estaríamos viviendo la vida cristiana bajo nuestros propios criterios. Dios desea que a través de su palabra nosotros lo conozcamos a Él y poder hacer lo que es su deseo, lo que es su voluntad, ¿no? De manera de darle honra y gloria a Él, como dice el apóstol Pablo, y como el Señor Jesús nos enseñó en los evangelios cuando Él dijo, yo no busco la honra de los hombres, sino la gloria de Dios. Entonces, el tema es vital porque es la adoración. La adoración en forma general abarca casi todos los aspectos de la vida del cristiano, aunque quizás alguien lo quiera o desea emparentarlo más con lo que acabamos de hacer. Con la alabanza, adoramos a Dios en las canciones. Adoración técnicamente es alguien que se inclina, que reverencia a Dios, que se humilla delante de Dios y busca la gloria y la honra de Dios. Pero implica cantar, implica ofrendar, implica servir, ministrar, amar, ser generoso, tener compañerismo, ser servicial, o sea, una cantidad enorme de cosas que en primer lugar uno las hace porque busca de honrar a Dios con mi conducta o con mi carácter. Y este capítulo 4 es muy profundo. De hecho, va a tratar las primeras instrucciones morales que va a dar Dios a una familia que de hecho estaba sufriendo una tragedia, porque Adán y Eva estaban transitando la tragedia de haber sido rebeldes y desobedientes para con Dios. Y esto había afectado a cada uno en particular en su adoración. También había afectado al matrimonio y también había afectado a los hijos y también iba a afectar a las generaciones que vienen.
Y entonces aquí tenemos una cuestión que trata sobre sus hijos, sobre Caín y sobre Abel. Caín llegó a ser una bendición para Eva después de tanta tragedia, porque ella expresó en un estado de gratitud, porque dice, porque Dios me lo ha dado. De manera que Caín, los nombres hebreos tienen su significado en circunstancias, en eventos, y en este caso Caín significa adquirido, porque Dios se lo había dado. Y Caín llegó a ser el primogénito. Luego, ya en el Pentateuco, Moisés iba a establecer cuáles eran los privilegios dentro de un sistema patriarcal que iba a tener un primogénito, que no era solamente el hecho de tener una doble porción de la herencia, sino que significaba una responsabilidad muy grande, ya sea en la invalidez del padre, en la vejez del padre, en la enfermedad del padre, para llevar adelante los asuntos de familia. Tenía que hacerse responsable de todo eso ante la ausencia del padre, los asuntos de comercio, así como también el cuidado de sus hermanas y de sus futuros matrimonios. Eso es una responsabilidad muy grande, y eso Caín lo sabía, y seguramente él estaba dispuesto a reclamar esto. En el otro sentido nace otro hermano que es Abel. Abel sería el menor. El nombre de Abel es de bastante difícil traducción, porque significa algo que es inconsistente, algo que carece de forma material. Yo encontré una palabra para mí que, tratando de describir, que significa algo que es efímero. Y podría ser una ilustración, una burbuja que se hace de espuma o de jabón, que es algo que se levanta, que es algo hermoso, es una esfera que se va por el aire, pero que en el momento menos pensado la esfera revienta y simplemente deja de existir. Y la vida de Abel fue así, algo efímero. Y digo efímero porque representa una vida truncada en sus sueños. Algo que pudo ser, pero jamás pudo ser. Porque en los sueños que él tenía como joven, como adolescente, para adelante, nunca se pudieron cumplir, ¿no? Y digo representa porque también representa a todos esos jóvenes en el mundo, cientos de miles y millones de jóvenes, que nunca pudieron vivir sus vidas, porque fueron objetos de la violencia física y la muerte, la violencia verbal, los obstáculos que le ha puesto el hombre en su pecado. ¿Cuántos muertos en la humanidad y las guerras? Y personas que han truncado sus sueños y no ha podido ser. Y este muchacho fue así. Una vida efímera, ¿no? Una persona inocente, pero que cayó en manos de otra persona, que ya lo vamos a ver, que fue de su propio hermano. Y dentro de este marco, de esta descripción, es que ellos debían adorar. Y se iban a presentar en adoración al Dios Todopoderoso y al Dios Creador. Ahora, ellos vienen con su ofrenda. Y cuando traen sus ofrendas, aquí se crea un gran dilema, al menos en el texto de Génesis 4. Porque se puede decir que vienen quizás a la misma hora, o con diferencia de minutos o de horas. Que los dos traen una ofrenda de aquello que eran sus labores. Caín siguió el oficio de su papá, que era labrador. Y Abel se salió del oficio y era ganadero, él criaba animales. Y cada uno trajo de lo suyo. Y se puede decir que cada uno cumplió. Pero el gran dilema que se crea en nosotros aquí
es que Dios mira o miró la ofrenda. El dilema es que el Señor trabaja en una geografía a la cual nosotros no tenemos acceso, porque nosotros miramos lo externo, miramos la apariencia, pero Dios mira la intención y la motivación del corazón. De hecho, 1 Corintios 3, escrito por la pluma y supervisada por el Espíritu Santo, nos dice de que va a haber un tribunal luego de nuestra partida, el tribunal de Cristo, que va futuro a juzgar no pecados sino intenciones y motivaciones, y Dios va a dar recompensas y galardones con respecto a esto. Y esto es lo que está sucediendo también en tiempo presente. Y este dilema que aquí quizá es muy difícil de discernir, solamente que alguno intuitivamente o subjetivamente quiera pensar algo, se puede llegar a discernir de la siguiente manera también. Cuando nosotros vemos el servicio, el ministerio que hacemos cada uno de nosotros, yo creo que hay tres miradas: la mirada de los demás, mi mirada y la mirada de Dios. Ante la mirada de los demás, en el servicio que estamos haciendo a Dios, que a cada uno le toca en su ministerio, quizás nosotros decimos, cumplimos. Los demás digan, bueno, cumplió. Quizás llegó 15 minutos tarde o 20 minutos tarde al servicio. Quizás no lo hizo de la mejor manera o lo hizo responsablemente. Quizás un maestro no estudió el mensaje durante todas esas semanas y las últimas 24 horas fue buscando de ver de dónde sacaba algo, o agarrar algo en YouTube, o simplemente crear algunos puntos bajo la inteligencia artificial, o sacó de un papel de un cajón viejo que tenía ahí y salió un mensaje de hace 15 años y con eso salvó la parada y dice, cumplí, y los demás dicen, cumplió, y lo hice de esa manera, y quizás hace mucho tiempo que lo vengo haciendo de esa manera. Y ante los ojos de los demás dice, bueno, lo hizo más o menos, o lo hizo mediocremente, pero lo hizo. Esa es nuestra mirada. Y esa es la mirada de los demás. Pero la mirada de Dios es otra. Y eso va a dilucidar el gran dilema con Caín, que él vio el corazón, él vio la motivación y él vio la intención. Y dice que le agradó la ofrenda de Abel. Aquí no dice nada. El autor de Hebreos en el capítulo 11 va a ser bastante diplomático, en el sentido que citando a Abel, y uno por contraste tiene que sacar de Caín, dice que la ofrenda de Abel habla mejor porque lo hizo con fe, porque lo hizo con confianza. Él ejerció fe y confianza en Dios. Eso significa valoración, aceptación, amor. Porque Abel eligió, dice, del primogénito de entre los animales. Y eligió de lo más gordo de entre los animales. Y eso nos da una valoración que él tenía en el corazón de Dios, en un contraste con lo que hizo Caín. En primera de Juan, en capítulo 3 y versículo 12, si ustedes me acompañan ahí, el apóstol Juan ya no es tan diplomático como el autor de Hebreos, que simplemente dice las cosas como son. Juan capítulo 3, versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Y entonces aquí nos resuelve el dilema. Hacía mucho tiempo que el corazón de Caín
estaba ya rebelado contra Dios, desobediente contra Dios, sin valoración contra Dios. Y esto explica cómo fue su adoración. Y por eso es que a Dios le desagradó la ofrenda de Caín. Y dice aquí en este texto, en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Yo creo que los ojos y nuestro rostro son la ventana de nuestra alma. Efesios capítulo 5 también marca este contraste cuando habla acerca de la espiritualidad. Y que dice que un corazón en un estado de espiritualidad, dice que canta salmos y que canta himnos y que está alegre. Pero aquí tenemos un contraste en el idioma, es un contraste entre enaltecido y decaído. Decaído y enaltecido. Ahora, me llama la atención porque el Señor se preocupa por su primogénito. Se preocupa por Caín, no se preocupó por Abel. Y le dijo, ¿por qué tu rostro está así? ¿Por qué estás enojado? Jacobo, que es el autor del libro de Santiago, dice en el capítulo 1 que la ira del hombre no promueve la obra de Dios. Es decir, que el enojo del hombre no cataliza, no promueve, no lleva adelante la obra que el Señor quiere. Si bien hay un tipo de enojo, que es el enojo o la ira de Dios o la santa ira de Dios, que está dirigida en su carácter hacia el pecado, hacia todo aquello que deshonra a Dios, hacia todo aquello que no enaltece a Dios, hacia todo aquello que es rebelde a Dios. Ahí va el enojo de Dios. Pero el enojo del hombre es tenaz y fuerte y va directamente quizás hacia actitudes pecaminosas. Y a veces nosotros lo que vemos por fuera es una sintomatología de desesperanza, frustración, enojo, cambios de personalidad, agresividad. Y esa es una sintomatología de un corazón que no tiene una buena relación con Dios y que hace rato que no tiene una relación con Dios. Y este texto habla de eso, de la relación personal con Dios, y que lo primero que debe conocer un discípulo, alguien que recién comienza con el Señor, es conocer al Dios que adoramos. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Y saben que este Dios que quizás estaba enojado o molesto por la actitud ya hace tiempo de Caín, con esto de buscar y de preguntarle y de interesarse por él, lo primero que busca es remordimiento en el corazón de Caín. El remordimiento es tristeza que dice, hice mal. Y hace rato que hago mal. Hace rato que estoy haciendo mal mi ministerio. Hace rato que estoy haciendo mal mi servicio. Hace rato que ha venido un hermano o una hermana y me ha dicho, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás sirviendo de esta manera? ¿Por qué estás haciendo las cosas a media? No estás siendo responsable. Hace rato. Y están buscando de que haya remordimiento o tristeza. Ahora, el remordimiento solamente es el primer paso, porque el remordimiento tenía que conducir al arrepentimiento. El arrepentimiento ya es un cambio de mente, es un giro de 180 grados sobre lo que venimos haciendo. Y lo que
Este Dios que es fuerte, poderoso, justo, también es un Dios compasivo, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, cuyo amor muchas veces cantamos en las canciones. Es Dios que nos busca y que aún hasta en nuestras malas decisiones, en la mediocridad en lo que servimos, en la falta de excelencia con la cual nos relacionamos, nos sigue buscando porque somos sus hijos. Pero no llegamos a entender el amor y la misericordia de Dios. Y Caín, con todas estas cosas, no llegó ni al remordimiento ni al arrepentimiento, a nada. Por eso es que el texto dice: si haces bien, si buscas mi gloria y mi honra, si tienes ese deseo de servirme y todo lo que haces, lo haces por amor. Si un esposo o una esposa se brinda a su esposo con generosidad, con compañerismo, con amor, aun cuando a veces quizá del otro lado no hay una actitud recíproca a lo que nosotros estamos dando, pero lo está haciendo para el Señor. Son dos actitudes diferentes: el que busca la honra de los hombres y el que busca la honra de Dios. Entonces, del otro lado, recíprocamente, hay como una cierta de humillación y arrepentimiento por todo lo que da al otro. Y eso sirve de contagio. Pero nada de esto hubo en Caín. Si bien haces, ¿no serás enaltecido? Y muchas veces no tenemos respuesta a cuando hay cosas que no nos van bien, cosas que no nos salen bien, que dice, parece que Dios estuviera poniendo una mano delante de lo que hago y las cosas no me salen bien. Es que tendrías que leer el libro de Santiago, cuando Dios dice que Dios resiste, o sea, pone una barrera al orgulloso o al soberbio, que simplemente significa aquel que quiere hacer las cosas bajo su propio criterio. Pero luego dice, pero Él da mayor gracia, o sea, una doble gracia. Aquel que se humilla, que técnicamente es una definición de adoración, al que se humilla, aún en medio de las dificultades y de las adversidades, ¿no? Pero Caín no hizo eso. Entonces él le dice, si no hicieres, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Un texto hebreo de difícil traducción y que está en paralelo con Génesis 3:16, que parece que es un clonado fotocopiado, ¿no? Cuando dice el texto gramaticalmente, dice, y la mujer va a parir con dolor, y el deseo de la mujer será para con el hombre, y tú vas a querer obrar como un dictador sobre ella. Este texto habla del pecado que está como fuera de la puerta deseando entrar. La palabra deseo, el hebreo proviene de un dialecto que se llama el acadio, de ahí de la geografía de cerca de Israel. Y en ese idioma, del cual deriva el hebreo, lo habían traducido como demonio, y también como algo que está como agazapado, como un felino que está pronto a saltar sobre la presa. Ese es el sentido. Y entonces habla aquí, el texto hace que si nosotros no presentamos batalla contra el pecado, que está ahí al abrir de una puerta, que es la puerta de nuestro corazón, si no presentamos batalla contra nuestra naturaleza pecaminosa, como dice Gálatas capítulo 5, que
El espíritu es contra la naturaleza pecaminosa y la naturaleza pecaminosa es contra el espíritu. Si nosotros no presentamos batalla contra el pecado, contra el egoísmo, contra la soberbia, contra la rebeldía, contra la desobediencia, si no presentamos batalla, ahí nomás el pecado está listo para dominarnos, listo. Y el pecado ya había dominado a Caín. Ya no tenía vuelta Caín. Juan lo dice, él era del maligno, sus obras eran malas. Y él inmediatamente dijo, voy a resolver este problema. Y él no iba a resolver el problema con arrepentimiento, sino iba a resolver el problema matando a su propio hermano, que era la causa del problema. ¿Pero por qué una víctima inocente era la causa del problema? Yo creo que a muchos creyentes les pasa y a veces nos pasa. La excelencia de otro resalta a veces nuestra mediocridad. La manera en que alguien ama a Dios de una manera tan fuerte o nos contagia para decir, qué poco estoy dando yo y cuál entregado es el hermano. A veces resalta la mala forma en que nosotros hacemos las cosas. Y a mí muchas veces me ha pasado eso, ¿no? He visto hermanos muy entregados, muy consagrados, tan generosos que a mí me ha dado vergüenza de mi generosidad. Tan piadosos, tan generosos para con Dios que yo me he visto avergonzado en mi generosidad, que han hecho tantos sacrificios para el Señor, o es contagioso o simplemente a mí sale lo que tengo en mi corazón, que a veces ¿qué es? Celo o envidia. Y lo que salió del corazón de Caín fue celos, envidia, maldad. Y dijo, voy a deshacerme de mi hermano y voy a deshacerme de mi problema. Pero su problema no era Abel, ¿no? Tristemente a veces nos pasa en la iglesia del Señor. Le quitamos el saludo a un hermano, le quitamos la comunicación. Queremos disciplinarlo por celos, por envidia, no le hablamos, no le perdonamos, pasamos por la vereda del frente, tratando de tomar y ser jueces nosotros por nuestras propias manos. No ejercemos el perdón ni el amor. No ejercemos confianza en Dios, que Él puede resolver el problema que nosotros no podemos resolver. Y Abel fue magnífico, porque Hebreos 11 dice que sin fe no se puede agradar a Dios. Porque la fe hace no solamente el pensamiento de que Dios existe, sino que es galardonador de los que le buscan. No solamente cuando yo me humillo, Dios me enaltece y me bendice. No solamente eso, sino que yo le doy honra a Dios. Le doy valor a Dios. Le doy aceptación a Dios. Y Caín llevó al desierto. ¿Vieron en esos lugares donde el pecado se hace? Porque el pecado nunca se hace público. Nunca se hace en la congregación, nunca se hace en el seno familiar donde todos lo ven. No, siempre el pecado es en nuestras vidas ocultas. Lo llevó al desierto. Quizás Abel fue inocentemente y ahí en ese lugar lo mató. Y muchas veces pensamos que está oculto a la mirada de los hombres, a la mirada de los líderes, de los pastores, de los mentores, de los consejeros. Creemos que está, pero nunca está oculto a la mirada de Dios. Lo primero que hizo cuando Caín vino, Dios le preguntó de manera irónica, ¿y tu hermano?
¿dónde está tu hermano? Y él en su rebeldía para con Dios le dijo, ¿qué acaso yo soy pastor de mi hermano? ¿Qué acaso yo soy guarda de mi hermano? Y Dios le dijo en versículo 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cuántas víctimas inocentes de la violencia de la guerra en este mundo? ¿Cuántos asesinados, matados, inocentes, que como seres humanos nosotros creemos que son seres olvidados en tumbas y en lugares olvidados? Pero la sangre de los inocentes clama desde la tierra y está en la memoria de Dios. Dios no se olvida de todas esas cosas y juzgará todas esas cosas. Y en el versículo 11 tiene su encuentro final con Caín. Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de su mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza y errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, ahora pasó de la soberbia a sentir y conmiserarse de su propia vida a causa del veredicto de Dios sobre lo que él había hecho. Dice, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echarás hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, dice, me matará. Y le respondió Dios, ciertamente cualquiera que te matare a Caín será 7 veces castigado. Y entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le faltare. Y esta fue la vida de Caín. Y sabes, Dios ha dado una autoridad delegada también a tus consejeros, a tus líderes, a tus mentores, a tus ancianos, tus pastores. Tienen una autoridad dada por Dios para aconsejar, para amonestar nuestras decisiones y muchas veces para confrontar, para interpelar y para mostrarnos que vamos por el camino equivocado. El tema es, y el dilema es, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu actitud cuando te estés mostrando de que no estás adorando a Dios de la mejor manera y que lo estás haciendo así hace tiempo? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿De enojo o de humillación? ¿De remordimiento y arrepentimiento por no estar haciendo bien? ¿O de enojo, celo o envidia porque nuestro pecado ha sido marcado? Porque es un consejo que viene de parte de Dios. Proverbio dice que cuando el sabio es amonestado, para él es un refrigerio, porque hace que él vuelva a su camino. Pero cuando el insensato, y es la figura del necio, es la figura del rebelde para con Dios, es amonestado, lo que hay es enojo, ira, molestia, adversidad hacia su consejero. Son 2 tipos de actitudes. Por eso lo importante que es el Dios que adoramos. Evaluar nuestra vida a la luz de nuestra adoración, pero no en nuestros propios términos, sino en los términos que Dios exige. Maravilloso es porque Él enaltece y recompensa y da galardones a los que a Él le buscan. Dice para terminar el versículo 16, y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod.
al oriente del Edén. No significa la ciudad de los errantes, una ciudad que congregó a muchas personas, a muchos rebeldes, a muchos desobedientes, porque los desobedientes se juntan con los desobedientes, porque los rebeldes se juntan con los rebeldes. Y esta generación de Caín fue la generación de los rebeldes. La línea de generación que no aparece en la Biblia, que está borrada del Antiguo y del Nuevo Testamento, que no son significativos ni son relevantes. Y hay una contradicción a veces entre los comentaristas, porque fue una ciudad que prosperó grandemente en dinero, en propiedades, en lo que era para ese momento tecnología. Prosperaron mucho. Y claro, su Dios era el dinero, su Dios era el materialismo, su Dios era el consumismo, su Dios era hacerse de un buen nombre y una fama, y su Dios era dar honra a los hombres. Su Dios ya no era su Dios. Sin embargo, luego Dios le concedió a Eva otro hijo, que fue Set. Y de Set nacieron hijos. Y finalmente el texto en Génesis 4:26, para terminar, dice: y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y miren qué lindo, lo tengo subrayado, dice así: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y ese es el famoso remanente fiel en la Biblia. Israel es el pueblo elegido de Dios, pero no te confundas. Elegido o escogido no significa ser salvo. Fue escogido para que Israel fuera depositario de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de las recompensas de Dios y de la bendición de Dios como pueblo. Pero cada uno de los israelitas iba a responder a Dios por su obediencia, por su compromiso, por su consagración, por su adoración a Dios. ¿Cómo está tu adoración para con Dios? Quizás sea un tiempo ya ha llegado a fin de año, cuando uno hace evaluaciones. Uno hace evaluaciones a fin de año y puede ver para atrás, empezando desde enero. Y uno puede decir: la mirada mía, la mirada de los demás, la mirada de Dios. Quizá tu mirada sea: bueno, lo hice más o menos. A veces lo hice bien, a veces lo hice mal. Llegué tarde, a veces no cumplí, a veces falté, a veces no tenía ganas, mayormente lo hice con excelencia o no. Cada uno hace su propia evaluación. Quizás sea tiempo de remordimiento que conduce al arrepentimiento, pero como Dios es un Dios justo, pero también es misericordioso, bueno y compasivo, siempre hay nuevas oportunidades. Y quizá puedas proyectarte ya casi estamos en diciembre, ¿no? Puedas proyectarte para el año que viene y decir: Señor, me gustaría la excelencia para el año que viene. Me gustaría mejorar mi vida, mi entrega, mi consagración. Me gustaría sentarme, pedirte perdón, darte gracias por aquello que me amonestaron y me dijeron: no estás haciendo las cosas bien, no estás tomando buenas decisiones. Y Dios es tan compasivo que eso es lo que Él está esperando de nosotros. Eso es lo que está esperando. Y el Señor se va a regocijar de esa decisión. Y el año que viene vamos a hacer una iglesia para la gloria de Dios.
llena de proyectos espirituales, donde cada uno va a dar de cada uno lo que tiene que dar. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amado Señor, hemos abierto solamente las primeras páginas de nuestra palabra, la palabra de Dios, tu palabra, solamente la primera página. Y ya vemos, Señor, a una humanidad en tragedia. Tragedia personal, tragedia familiar, tragedia generacional. Y vemos, Señor, que nosotros estamos inmersos también en este mundo y en tu misericordia, Señor, en tu misericordia, nos has rescatado por la sangre preciosa de tu Hijo, que si no fuera, Señor, por tu justicia y por tu amor y no hubieras enviado a tu Hijo Jesús a la cruz, no estaríamos, Señor, en el lugar donde estamos. Todo es tuyo, Señor, y tú lo has hecho todo en tu misericordia. Tu palabra dice que mirando hacia atrás al Antiguo Testamento nos sirva como ejemplo de aquellos que te siguieron en fidelidad y nos han dejado ese legado. Pero también las miserias, el dolor de aquellos, Señor, que no te siguieron, de aquellos que se rebelaron, de aquellos que quedaron en la ignominia, en el olvido, de aquellos que arruinaron su vida. Y ahora también, Señor, en este tiempo que nos toca en nuestra generación, seguimos nosotros. Ayúdanos, Señor, a no buscar la honra de los hombres, sino a buscar tu gloria y analizar nuestra relación contigo. Y como consecuencia, mirar el servicio, el ministerio, la alabanza, la entrega, la generosidad de nuestra ofrenda. No como yo la miro, no como quizás otros la miran, Señor, como tú la miras. Evalúa, Señor, nuestra vida, nuestra integridad y háblanos al corazón. Para que nos humillemos delante de ti, te pidamos perdón, busquemos tu perdón y sigamos adelante porque tú eres un Dios perdonador. Amado Señor, tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí sentados, conoces nuestras vidas y que en esta noche pueda suceder eso. Y sirvamos con simpleza, con amor, con confianza y con fe, como Abel, cuyas obras eran justas, que él buscó lo mejor para ti, de lo mejor que él tenía, lo dio para ti porque tú lo mereces. Que así sea, mi Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.